disfrutable es esta mesa, sobre todo en viernes, y tenemos un temazo que queremos compartir con ustedes. Vamos a platicar sobre las diferencias entre el cerebro masculino y el cerebro femenino. ¿Cuántos problemas ya nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos tenido este entendimiento y no fuéramos tan ignorantes? ¿A poco no? Le quiero dar la bienvenida a Edilberto Peña, neurocientífico. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente. Gracias. Vamos a preguntarte cuáles son los principales, las diferencias principales entre estos hombre y mujer y el cerebro. Entre cerebro de hombre y mujer. mujer. Sí, sin meternos mucho en terminología médica, el cerebro de los hombres, la parte frontal izquierda que tiene que ver con lo matemático, con lo analítico, con revisar operaciones, esa es mucho más grande en los hombres, incluso para secuenciación, para todos estos procesos donde tienes que definir como un diagrama de flujo qué se va a hacer primero, segundo, tercero, cuarto, priorizar, eso lo tenemos más fuerte los hombres. El cerebro de las mujeres tiene muy crecida la parte visoespacial. Realmente estarían preparadas para ser unos grandes diseñadores o unos grandes arquitectos. La comunicación entre los dos hemisferios cerebrales se llama cuerpo calloso. Ese núcleo es mucho más grande en las mujeres que los hombres. Por eso es la explicación del multitasking de las mujeres. Los hombres somos más unitasking. Hacemos una tarea, la vamos resolviendo, ya nos vamos a la segunda. Las mujeres pueden atender varias cosas al mismo tiempo. Los hombres, el área de las emociones la tenemos con una menor reactividad, entonces somos más controlados en la expresión, incluso a veces pues como más calladitos. Y prácticos también. Es correcto, y las mujeres no, las mujeres tienen esa zona, la amígdala, el hipocampo, tiene esa zona más crecida, incluso una conexión que hace que las emociones hagan más fácil la memoria en las mujeres, la memoria emocional es mucho más fácil de evocar en las mujeres. Es importante decir que muy probablemente en un principio los dos cerebros eran iguales, pero como se fueron repartiendo las labores, pensemos en los cavernícolas, fue haciendo que los cerebros se fueran modificando, porque este es un término que a veces no está muy claro. Pensamos que el cerebro así lo crearon cualquier entidad no viene de creadora. fábrica. No, estaba el cerebro. El medio ambiente te modifica el cerebro, ese término, y lo podríamos dejar de tarea. ¿Puede ser? Sí, se llama epigenética, cómo el mundo te va cambiando. Si lo vemos en cosas más físicas, los meñiques cada vez los tenemos más chiquitos, los pabellones auriculares también, porque los necesitamos menos, y así se va modificando tu genética. Igual con el cerebro, yo podría decir que en un inicio los cerebros eran iguales, pero después por cómo se iban dividiendo las labores hombre-mujer, se iban modificando. Es como un tema simplemente en lo físico, de músculo que no se usa se atrofia. Se atrofia. Y vas perdiendo ciertas capacidades. En el cerebro pasa exactamente igual. Sí, y vas utilizando otros. Por ejemplo, en el área frontal teníamos, y creo que es algo que se podrá ver en investigaciones en los siguientes años, muy desarrolladas ciertas zonas de memoria matemática. Nosotros teníamos que aprender los números de teléfono, ahora ya no. Sí, ahora hay información de memoria de corto plazo que ya no necesitamos porque podemos tener acceso a ella muy rápidamente. Incluso muy probablemente las zonas motrices de los pulgares cambiarán. Estemos empezando a cambiarlas porque los estamos utilizando mucho por estar usando dispositivos, sea bueno o sea malo, eso es. Oye, yo quiero saber, por ejemplo, ¿cuáles serían, dime dos de cada uno, pros y contras del cerebro masculino y del femenino? El cerebro, vámonos por el Día Internacional de la Mujer, vámonos con las mujeres primero. Las mujeres pueden tener la cabeza en muchos espacios de forma muy efectiva al mismo tiempo. Pensemos en una madre de familia que tiene que llevar niños, organizar casa, incluso hacer un trabajo de medio tiempo, puede organizarse para hacer eso en muy poquitas horas. Esa sería un gran plus fortaleza, ¿no? Del lado del cerebro de las mujeres, maravilloso. Y esta memoria emocional que yo les decía, los hombres, las mujeres pueden percibir un aroma, ese aroma rápidamente me recuerda a la cocina de mi abuelita, y entonces me acuerdo de mi abuelita que me enseñaba ciertas cosas y recuerdo todas las enseñanzas que tenía de ella.
esa memoria la tenemos nosotros mucho menos desarrollada. Nosotros nos fijamos menos en esos detalles y somos más lineales. Podría ser un defecto, pero podría ser una fortaleza. Claro, desde luego, porque no te acuerdas de las cosas feas. La eterna discusión, saludos a mi esposa, la eterna discusión... Pensé en discusión y luego lo van a mandar a latina. Sí, de si quieres algo, dímelo, pídemelo, que es una eterna discusión entre hombres y mujeres. Es que tú deberías de adivinarlo y deberías de pensar mi necesidad antes incluso de que yo la tuviera. Queremos adivinarlos, es totalmente cierto. Sí, y los hombres somos muy lineales en eso. Hombre, ¿qué necesitas? No, me hubieras dicho, se arregla. Esa linealidad que incluso es proceso de esta otra fortaleza que les decía de la secuenciación. Somos grandes administradores y eso también incluso nos sirve, pensemos pues en los cavernícolas de nuevo, como cazadores. Nosotros sí seguíamos muy bien el proceso para poder cazar al animalito y llevarlo a casa, que ya ahí el resto, les decía cómo se fueron diferenciando los cerebros. La mujer lo podía manejar mucho mejor. Ya tengo aquí el animalito, ¿cómo lo distribuyo, lo guardo, lo pienso? Para que esto dure y nos venga bien a todos. Eventualmente iremos modificando el cerebro de alguna u otra manera para que lo volvamos a tener, entre comillas, de alguna manera idéntico a como en algún momento en teoría fue. Ese es un muy probable mensaje hacia el futuro, con toda la equidad y la igualdad que se va teniendo en las funciones de hombre y mujer. Es muy probable que estemos forzando a que el cerebro se empiece a modificar, el de los hombres para hacer más de multitasking, para atender más a las emociones y a los detalles, y las mujeres para hacerse más analíticas. Tendríamos que poner ahí el signo de interrogación de qué va a pasar en los siguientes años. Estamos viviendo una época social en la que se apoya mucho que pasen las cosas de esta manera, pero no estamos sabemos. En pañales, finalmente, creo yo, ¿no? ¿Ese tiempo lo ves cercano? Yo creo que sí, en términos de evolución podríamos hablar, la evolución siempre es más larga de lo que duran las vidas de las personas, de unos 50 a 100 años en que el cerebro ya empiece a registrar este tipo de cambios que estaríamos hipotetizando que vamos a ver cerebros iguales de hombres y mujeres, más los cambios que nos esté obligando la vida digital y la vida tecnológica, que ya es que una se va corriendo, que tenemos, sí. Que incluso lo vemos en los cambios generacionales. Si ustedes veían de baby boomers, generación X, millennials, centennials, los rangos de cambio entre una generación X y una baby boomer eran muchos años. Ahora los millennials, centennials van cambiando en periodos más cortos de tiempo porque las condiciones sociales lo hacen. Así nos están afectando también en las cuestiones neurológicas. Nos estamos equilibrando de alguna manera, o se están equilibrando de alguna manera las generaciones, ¿no? Sí, ahora no es raro que tengamos hombres que puedan ser más sensibles, que estén pensando en muchas cosas de forma simultánea, de una buena manera, y también tengamos grandes mujeres ejecutivas que son frías, tomadoras de decisiones, que de repente... Proveedoras, y imagínense una mujer directiva en una empresa que tiene que tomar la decisión de despedir a 300 empleados con una zona emocional como la que estaba evolutivamente antes. No podría hacer ese tipo de trabajos. Claro, interesantísimo. Qué interesante, de verdad. Nunca seremos iguales, ¿no? Pero siempre hay que buscar la equidad. Exacto. Pues nuestro estuche es distinto, ¿no? Me quedo con ese sentimiento. ¿Me quedo con ese güero? Y con Yo el también. respeto, ¿no? Give me Sí, five. claro. Muchísimas gracias, Edilberto. Gracias. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.